la corrupción, explorando la dualidad humana entre el bien y el mal. Cordial saludo para todos. Hoy nos reunimos para explorar un tema que ha plagado a la sociedad desde tiempos inmemoriales, como lo es la corrupción. La corrupción es un fenómeno que afecta a todas las naciones, a todas las esferas de la sociedad y, más importante aún, a cada individuo en su papel como ciudadano. Pero, ¿qué es la corrupción y por qué existe? En esta presentación profundizaremos en la idea de que el ser humano posee una naturaleza dual, capaz de hacer el bien y el mal, y cómo esta dualidad influye en el problema de la corrupción. Desde tiempos inmemoriales, los filósofos, psicólogos y pensadores han debatido sobre si el ser humano nace con una tendencia innata hacia el bien o el mal. La realidad es que somos criaturas complejas, capaces de una amplia gama de comportamientos. Tenemos la capacidad de amar, crear, cooperar y ayudar a nuestros semejantes, pero también propensos a la envidia, la avaricia, la ambición y la mentira. La corrupción, un término que resuena en las esferas políticas, económicas y sociales de todo el mundo, es un fenómeno complejo que ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. En el corazón de este problema se encuentra una pregunta fundamental sobre la naturaleza humana. ¿Somos inherentemente buenos o malos? A lo largo de los siglos, filósofos, pensadores y estudiosos han debatido sobre esta dualidad en la condición humana, una dualidad que se manifiesta
de manera impactante en el acto corrupto. En este video exploraremos cómo la lucha contra la corrupción se conecta intrínsecamente con la comprensión de esta dualidad, donde cada individuo tiene la capacidad de hacer el bien y el mal, y cómo esta comprensión influye en nuestros esfuerzos por erradicar este flagelo que socava la justicia y la moral en nuestras sociedades. La corrupción, un problema que afecta a sociedades de todo el mundo, es un fenómeno que se nutre de la dualidad inherente en la naturaleza humana, la capacidad de hacer el bien y el mal. Esta dualidad nos lleva a preguntarnos por qué algunas personas, incluso aquellas que en otros aspectos de sus vidas pueden ser consideradas honestas y éticas, caen en la trampa de la corrupción. Para comprender esta paradoja, primero debemos aceptar que ningún ser humano es completamente bueno o completamente malo. En cambio, todos poseemos una gama de motivaciones, impulsos y valores que pueden llevarnos por caminos opuestos. Por un lado, estamos dotados de empatía, compasión y una inclinación natural hacia el altruismo. Por otro lado, la codicia, el egoísmo y la sed de poder también pueden encontrarse dentro de nosotros. Cuando hablamos de corrupción, nos referimos a la utilización indebida del poder o la posición de autoridad para obtener beneficios personales, a menudo a expensas de otros o de la sociedad en su conjunto. Este acto corrupto es una manifestación de la parte oscura de la naturaleza humana, donde la búsqueda de intereses egoístas se sobrepone a la ética y la moral. Sin embargo, es importante destacar que la corrupción no surge de la nada, es un proceso complejo que involucra una combinación de factores individuales y contextuales. En el nivel individual, la corrupción puede ser alimentada por la tentación del poder y la riqueza. Aquellos en posiciones de autoridad o influencia a menudo enfrentan la oportunidad de enriquecerse de manera ilícita y algunos sucumben a esta tentación. La falta de valores éticos arraigados, la falta de autocontrol y la percepción de que pueden salir impunes también contribuyen a la decisión de actuar de manera corrupta. Sin embargo, es igualmente crucial considerar el contexto en el que opera la corrupción. Los sistemas opacos y la falta de transparencia en las instituciones gubernamentales y empresariales proporcionan
un terreno fértil para la corrupción. Cuando la rendición de cuentas es débil y las consecuencias son mínimas, los corruptos encuentran menos obstáculos para sus acciones. Además, en algunas sociedades la corrupción se ha normalizado culturalmente, lo que dificulta la lucha contra ella. A pesar de esta dualidad en la naturaleza humana y los factores que fomentan la corrupción, no estamos condenados a aceptarla como una característica inmutable de la sociedad. Se pueden tomar medidas para prevenir y combatir la corrupción. La educación y la concienciación sobre sus efectos perjudiciales pueden ayudar a cambiar mentalidades. La promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones gubernamentales y empresariales es esencial. La participación ciudadana activa y el fortalecimiento de las leyes y sanciones también desempeña un papel vital en la lucha contra la corrupción. La corrupción como manifestación de la dualidad humana. La corrupción puede entenderse como una manifestación de esta dualidad humana. Cuando hablamos de corrupción, nos referimos a la acción de individuos que en posiciones de poder o influencia utilizan su posición para obtener beneficios personales a expensas de la sociedad. Este comportamiento claramente perjudicial refleja la parte más oscura de la naturaleza humana, la búsqueda de intereses egoístas sin importar las consecuencias para los demás. Factores que fomentan la corrupción. Varios factores contribuyen a la corrupción y a la manifestación de la dualidad humana en este contexto. Primero, la tentación del poder y la riqueza. Muchos individuos son tentados por la idea de obtener poder y riqueza de manera rápida y fácil a través de la corrupción. Segundo, la falta de transparencia. Los sistemas opacos y la falta de rendición de cuentas crean un ambiente propicio para la corrupción, ya que los culpables pueden actuar en la sombra. Tercero, la impunidad. La impunidad, es decir, la falta de consecuencias legales para los corruptos, fomentan la repetición de estos actos. Cuarto, la presión social y cultural. En algunas sociedades, la corrupción se ha vuelto aceptable
culturalmente, lo que dificulta la lucha contra ella. Luchando contra la corrupción. Aunque la corrupción puede ser un reflejo de la dualidad humana, no estamos condenados a aceptarla como parte de nuestra sociedad. Podemos luchar contra ella mediante, primero, educación y conciencia. La educación sobre los efectos perjudiciales de la corrupción pueden ayudar a cambiar la mentalidad de la sociedad. Segundo, transparencia y rendición de cuentas. Promover sistemas transparentes y responsabilidad en el gobierno y las empresas puede disuadir a los corruptos. Tercero, participación ciudadana. Los ciudadanos activos pueden ejercer presión sobre sus líderes para que actúen con integridad. Cuarto, legislación y castigo. Reforzar las leyes y asegurarse de que se apliquen adecuadamente es esencial para combatir la corrupción. Es importante reconocer que la prevención de la corrupción es un esfuerzo continuo y que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad. La implementación de estas estrategias pueden variar según el contexto y la cultura de cada país, pero trabajar juntos para crear una cultura de integridad y responsabilidad es fundamental para combatir eficazmente la corrupción. La corrupción, un fenómeno que ha pervivido a lo largo de la historia de la humanidad, es un reflejo de la compleja dualidad en la naturaleza humana. Siendo seres capaces de hacer el bien y el mal, enfrentamos una encrucijada moral en la que nuestras acciones pueden oscilar entre la integridad y la corrupción. Comprender esta dualidad es esencial para abordar eficazmente el problema de la corrupción. La prevención de la corrupción no es un objetivo inalcanzable, sino un esfuerzo continuo que implica una combinación de factores individuales y contextuales. Para prevenir la corrupción debemos educar, formar y fomentar una cultura de integridad desde una edad temprana. También debemos promover la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad personal de todas
las esferas de la sociedad. Si bien la corrupción puede surgir de la dualidad en la naturaleza humana, no estamos condenados a aceptarla como una inevitabilidad. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros para tomar medidas enérgicas y contribuir a la creación de un entorno en el que la corrupción sea cada vez menos tolerada. Al hacerlo, podemos avanzar hacia un mundo en el que prevalezca la integridad y la justicia, y donde la dualidad de la naturaleza humana se incline hacia el lado del bien común y la honestidad.